Hola a todos, en este video vamos a explicar el método PERT. El método PERT se puede ver como una extensión del método CPM de ruta crítica, pero donde las actividades tienen incertidumbre. En este caso no trabajamos con un valor fijo de duración de la actividad, sino que trabajamos con tres valores que son los parámetros de una distribución triangular, que es el valor pesimista, el valor optimista y digamos el valor más probable. En ese orden de ideas, pues tenemos aquí esos tres valores, van a ser A el valor, el mejor escenario, B el peor escenario y M el escenario más probable. Siguiendo con el ejemplo que teníamos de CPM, tengo esta lista de actividades, la lista de precedencias es exactamente la misma que teníamos, pero ya no voy a tener un valor fijo, sino que voy a tener estos tres valores asociados a cada actividad. Con estos tres valores yo puedo calcular dos cosas. Puedo calcular el valor esperado de la duración de la actividad y puedo calcular la varianza de la actividad. Estos dos valores se calculan utilizando estas ecuaciones. Los parámetros de esta ecuación son fijos, 6 y 36, siempre van a ir, no dependen del problema como tal. Si yo aplico entonces estas dos fórmulas a estos valores, lo que tengo es que calculo el valor esperado para cada actividad y la varianza para cada actividad. Esto pues básicamente lo hice en Excel, pero pues pueden comprobarlo ustedes en calculadora si quieren. Una vez yo tengo estos valores esperados y estas varianzas, yo voy a repetir el proceso de calcular la ruta crítica, pero utilizando estos valores esperados. Entonces, si utilizo esos valores esperados, tengo la siguiente ruta crítica. Esto coincidencialmente es la misma que teníamos en CPM, porque los valores esperados nos dieron igual las duraciones en ese momento, pero digamos que es simplemente coincidencia. El proceso correcto es calcular los valores esperados y utilizando estos valores esperados, entonces yo calculo mi ruta crítica tal y como lo hicimos con CPM. Una vez yo he establecido mi ruta crítica, que en este caso es B, D, E y F, yo lo que voy a hacer entonces es, voy a calcular el valor esperado y la varianza, pero de la ruta crítica. Ya no, pues no me interesa, ya tengo el de cada actividad, en este caso me interesa calcular el de la ruta crítica. Entonces, yo sé que B, D, E y F son las actividades que corresponden a mi ruta crítica, entonces voy a sumar los valores esperados solo de esa actividad en rojo. Y lo mismo pasa con la varianza, voy a sumar las varianzas solo las que están en rojas, que son las actividades que corresponden a mi ruta crítica. Entonces, el valor esperado de mi ruta crítica pues es 9 más 7 más 10 más 12, que es lo que tenemos aquí, y el valor esperado de, perdón, mi varianza, la varianza de la ruta crítica es 7.2. Con esto puedo calcular entonces mi desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de este valor que tenía aquí, 7.2, y esto se aproxima a 2.69. Teniendo la media, que es este valor esperado, y mi desviación estándar, yo puedo responder preguntas del siguiente tipo. Suponga que la ruta crítica se conserva. ¿Cuál es la probabilidad de completar el proyecto en 35 días? Entonces yo, dado que tengo la media y dado que tengo la desviación estándar, lo que hago es calcular esa probabilidad. Digamos que lo primero que hago es encontrar un valor z. Sabemos que z es x, que es 35, menos mu sobre sigma. Entonces 35 menos 38 sobre 2.69. Esto me daría mi z de menos 1.12. Si yo busco este valor z en la tabla de la distribución normal, pues voy a encontrar que tiene asociada una probabilidad del 13%. Es decir, la probabilidad de que el proyecto se termine en 35 días es del 13%. Digamos que esto también lo puedo hacer en Excel. Si yo utilizo la función thisNormN, me pide estos cuatro parámetros. Me pide el X, me pide la media
me pide la desviación y me pregunta si mi distribución es acumulada o no. En ese orden de ideas, yo ingreso mis parámetros, tengo que mi X es 35, que es lo que me están diciendo aquí, la media es 38, la desviación estándar es 2.69, aquí hay un ligero error, y le digo que sí, que mi distribución es acumulada. Si calculo eso, entonces tengo que Excel me arroja que hay una probabilidad del 13.14% de que el proyecto se termine en 35 días. Bien, eso es todo con respecto a PERT. Pues básicamente es un método que se calculan los valores esperados y las varianzas, se calculan la ruta crítica y se calcula sobre esa ruta crítica la duración de la ruta crítica y la desviación estándar de esa ruta crítica. Y con eso entonces puedo contestar preguntas de este tipo. Muchas gracias. Recuerden que cualquier inquietud me escriben. Saludos.